Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que acabamos de leer. Solamente te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hable, nos revele tu voluntad y nos muestre con ello, Señor, cómo debemos obedecerte. Te bendecimos. Abre nuestra mente y nuestro corazón y muéstranos lo que tú quieres de cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 35, bueno, los salmos en realidad, hay varios salmos así en la Escritura, se llaman salmos imprecatorios. El Salmo 35 es un salmo imprecatorio, y un salmo imprecatorio es un salmo donde se manifiesta el enojo o la impotencia que impulsa a una persona, a la desesperación de una persona por alguna situación que está viviendo. Los salmos imprecatorios manifiestan lo que la persona está pasando en un momento determinado. Pero lo más interesante del salmo imprecatorio es que esa ira que se manifiesta en la vida de esa persona la pone en manos de Dios. Y por eso es que leímos esa parte. En realidad, todo el Salmo 35 es un salmo imprecatorio, que como les digo, es una imprecación, es una manifestación de enojo e impotencia que impulsa a la persona a desear expresar con palabras y hasta con hechos su frustración y su ira. Ese es los salmos imprecatorios. Y hay varios aquí entre nosotros y estamos tomando para estudiar lo que es encauzar nuestra ira. El ser humano tiende a airarse. El airarse no es lo usual, no es lo normal. Claro, uno dice Dios se aira. Ahorita voy a decir qué es lo que significa la ira de Dios, como lo vamos a ver en un momento. Pero lo que sí nos dice la Biblia en cuanto al ser humano, y usted lo puede ver allí en Efesios capítulo 4, en los versículos 26 y 27, cuando dice, airaos, pero no pequéis. Cuando habla de esa manera el apóstol, quiere decir que cuando nos airamos, estamos a punto del pecado, si no es que ya estamos pecando. Entonces está diciendo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando nosotros nos enojamos y cuando ese enojo permanece hasta el día siguiente, quiere decir que no descansamos. Y en realidad, Pablo no lo dice aquí por la falta de descanso, sino lo que está dando a entender es que cuando nos airamos y nosotros no tenemos un control sobre ese enojo y no lo ponemos en las manos de Dios, estamos atentando contra nuestra salud. Y no solamente atentamos contra nuestra salud física, sino también atentamos contra nuestra salud espiritual. Muchas veces he tenido que decir, cuando estás enojado, estás a punto de una enfermedad espiritual. Y hay muchos que pasan esa línea. La semana pasada hablaba de límites. Pues cuando estás airado, ya pasaste ese límite. Entonces estás en el área espiritual, pero el que se está dañando es el que está enojado. Y no por las cosas que se está enojado. Te enojas con un perrito. O te enojas porque llegó tarde una persona y no sabes por qué. O te enojas por cualquier cosa. Todo lo que es enojo, lo que es el sentimiento de frustración, lo que es cualquier manifestación, la cólera, el furor, todo eso, el enojo, todo eso se encierra en una sola palabra, ira. Todo eso se encierra en esa sola palabra. Pero lo más interesante de todo esto, y como estamos hablando de las emociones del ser humano, es que la ira también es una emoción. Primero afecta lo que son nuestras propias emociones y eso hace que nosotros reaccionemos de formas inadecuadas. Pero ¿hay alguna solución para la ira en el cristiano? Y eso es lo que nos está diciendo este salmo. Sí, sí lo hay.
Y el primer hecho que se nos muestra en este Salmo 35, en los primeros 3 versículos, aquella persona que sabe que algo le está afectando su vida, antes de desquitarse con su esposa, con su hijo, con el perrito, con el gato o con el mueble o con el saco ese de golpear, es que usan los boxeadores, antes de desquitarse con eso, tiene que clamar a Dios. Cuando Jeremías dice clama a Dios, sabe que por qué lo está diciendo, porque Dios está atento, pone sus oídos atentos hacia aquella persona a quien llama hijo, a quien ha recibido como hijo. Está atento siempre, siempre está atento. Entonces, nosotros vemos aquí que en los primeros 3 versículos, nada más hay seis verbos que son imperativos. Usted vaya al Salmo 35 y allá va a ver: disputa, oh Jehová, con los que en contra mí contienden. Está el verbo disputar. En el versículo 2, en el mismo versículo 1, perdón, está el verbo, es que tengo otro que discuten otras cosas, señalan otras cosas. Está el verbo pelea, pelear. Está ese imperativo también. Está en el versículo 2, echar, echa mano al escudo y al pavés. También usa otro verbo imperativo, levántate. Y usa otro verbo imperativo, saca la lanza. Y otro verbo imperativo, di a mi alma. Esos verbos que acabamos de mencionar son imperativos. Cuando hay algo de eso en nosotros, es que nos debemos de acercar a Dios con esos verbos, a hablarle al Señor con ese dolor que estamos sintiendo. El Señor nos va a escuchar, pero también hay otros términos de guerra en estos 3 versículos. Nosotros encontramos el verbo combatir allá en el versículo 1. Al final dice pelea contra los que me combaten. Allá hay un término de guerra. También cuando dice echa mano al escudo, es un término de guerra. Y al pavés. El pavés es un escudo curvo que protege todo el cuerpo de las personas. Y lo protege completamente. Y servía precisamente para cuando tiraban las flechas, entonces ellos ahí se guardaban y las flechas se clavaban en el pavés. Pero también el pavés significa una manera de exaltar a la persona, de exaltar que Dios exalta a alguien o que un determinado grupo de personas, un pueblo, exalta a alguien. Lo protege y exalta a alguien. También significa eso pavés. Pero en este caso estábamos hablando de lo que es protección. El escudo nos podemos proteger, pero el pavés nos protege completamente. Completamente. Ese es el pavés, ese es el otro verbo, que es una protección del cuerpo. La lanza, que es otro término de guerra. Perseguidores y salvación. Son los términos que están aquí en los primeros 3 versículos, que son términos guerreros. Démonos cuenta que en este momento aquella persona que está enojada, como el que escribí este salmo, los teólogos están muy de acuerdo en que todo el Salmo 35 es imprecatorio, es decir, lo escribe una persona enojada, pero que confía en Dios para poder controlar su enojo. Porque sabe que el ser humano, como ser humano, no lo puede controlar. Entonces cuando dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, no soy yo el que va a ir a pelear contra esa persona, sino que sea Dios el que intervenga por mí. Está hablando en términos de fe. Pelea contra los que me combaten. Está manifestando su confianza en Dios. Y también cuando dice, y levanta, echa mano al escudo y al pavés, protégeme de los ataques de aquella persona, de todo lo que dice de mí, lo que hacen contra mí y todo eso. Esta persona está enojada. Y también dice, y levántate en mi ayuda, que sea Él el que haga frente a la situación por mí.
y saca la lanza contra mis perseguidores. Si tienes en tu mano la oportunidad de que cambie de posición aquella persona de quien yo pienso que me está persiguiendo, hazlo. O hazlo conmigo para que sea yo el que haga los cambios. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Renuévame la confianza de que yo estoy contigo. Todo eso es un clamor que se está haciendo a Dios en un momento desesperado, en un momento de batalla, porque es una batalla cuando entra uno en ira. Si hay batallas por pelear, deja que Dios pelee por ti. Eso es lo que nos está diciendo está haciendo esta persona cuando lo hace de esta manera. Vea lo que dice ahí en Romanos 12, 19, lo que yo ya le decía en un momento. En Romanos 12, 19. Ya lo tiene. Romanos 12, 19. Usted sígalo con la mirada. Dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Cuál es la reacción de la persona que está airada? ¿Cuál ha sido tu reacción cuando estás airado? ¿Desquitarte con aquello o contra la persona contra la que te airaste? Entonces, lo que está diciendo el apóstol, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dice, entonces Dios se puede airar. Si estamos hablando de que la ira es pecado, entonces Dios se aira, que es una ira justa, dicen algunos. Bueno, se puede interpretar de esa manera, pero en realidad el contexto del capítulo 12 y del libro de la carta a los romanos nos dice que cada vez que habla de la ira de Dios, nos habla de la aplicación de la justicia de Dios sobre la situación que está provocando en mí ira o sobre mi misma situación, porque yo estoy traspasando los límites del control del dominio propio. Entonces, cuando dice dejad lugar a la ira de Dios, quiere decir que dejes lugar a que Dios actúe con justicia, porque si alguien puede actuar con justicia, es Dios. Y además, está escrito, dice el apóstol, está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso está en el Antiguo Testamento. Pablo usa mucho lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, sobre todo la Torá. Lo usa mucho acá en la carta a los romanos. Entonces, debemos de fijarnos en esto. ¿Hay algo en nuestra vida que está causándome ira? Debo de venir a Dios y que sea Dios el que vaya ayudándonos. Debo de venir a la palabra y que es la palabra la que nos va a decir, este es el momento, redarguye. Este es el momento. Déjate inspirar por el Espíritu Santo y te va a guiar a todo lo que tienes que hacer. Pero quiero tocar otros puntos. Si alguien busca tu mal, confía en que Dios te ayuda. Otra vez aquí, en este clamor de esta persona, en algo que le está causando ira, confía en que Dios le ayuda, por eso lo menciona. Pero no solamente lo menciona él, vea Isaías capítulo 41, versículo 10. En Isaías capítulo 41, habemos muchos que no lo sabemos de memoria, pero quiero que usted lo vea en su Biblia también, para no equivocarnos y leerlo así como está. Allí en el 41 en el capítulo 41, en el versículo 10, cuando habla Isaías, está hablando a nombre de Dios, está diciendo, esto es lo que dice Jehová. O sea, esto lo tenemos que tomar literalmente, porque lo dice Dios. Está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Es decir, que su justicia, no quiere decir que la justicia lo toma en la mano derecha, sino que su justicia es perfecta. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando hay algo de ira en mí, yo debo de clamar a Dios. Es lo que me está diciendo el salmista. Es lo que me están diciendo estas partes de la Escritura. Recuerda una cosa, muchas veces la ira es como tomarse un veneno y esperar que aquello contra lo que estás airado muera. Pero sabemos que el veneno lo acaba uno. No acaba a la otra persona o a la otra cosa, al animalito ese o a la situación. No la acaba. Puede ser que hasta eso permanezca. Pero la ira tiene esa característica. Entonces, recuerda que nadie puede destruirte si Dios es tu Salvador. Nadie puede hacerte daño si Dios es tu Salvador. Es decir, la ira en un hijo de Dios que confía en Dios y que puede acudir a Dios no debería tener sentido. Pero dicen, la mayoría de nosotros decimos, es que somos seres humanos. No nos excusemos. Somos seres humanos. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabía? Claro que sí lo sabe Dios. Por eso es que nos dejó esto que está aquí, con la finalidad de que nosotros sepamos y estemos recordando todo el tiempo. Uno, Dios entregó a su Hijo para que ante todo tipo de adversidad reaccionemos como Jesús reaccionó. Para saber cómo reaccionó Jesús, tengo que venir a las Escrituras. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando alguien le dio una bofetada y le dijo, ¿por qué le hablas así al sumo sacerdote? ¿Cómo reaccionó Jesús cuando alguien lo mintió diciendo que él había hecho algo y no era cierto y lo condenaron a muerte por eso? ¿Cómo reaccionó Jesús cuando le estaban dando latigazos? Y esos latigazos eran físicos, pero hay latigazos morales, hay latigazos espirituales. Cuando hablo de morales, me refiero al alma, a las emociones del ser humano. Mis emociones pueden ser lastimadas. Hay latigazos emocionales. ¿Cómo reaccionaba Jesús ante todo eso? Y me gusta pensar que debemos, como cristianos, siempre pensar debemos pensar cómo reaccionaría Jesús ante estas circunstancias. Si yo quiero ser hijo de Él, debo de tener los genes de Él. Y eso solamente lo puedo tener por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo debo de reaccionar de acuerdo a como Él es, porque soy hijo de Él. Porque si reacciono de otra manera, diferente a como Él es, entonces existe la posibilidad de que yo aún no entienda bien lo que significa ser hijo de Él. Porque eso es una parte de mi propia voluntad. Solo quien es rebelde en entender lo que Dios quiere de nosotros en ese momento de ira, acuña dentro de sí deseos de venganza, deseos de desquitarse. Esos deseos afloran cuando se encuentra una oportunidad contra tu prójimo. ¿O no le ha pasado que le pasa algo a tu prójimo? Ya lo castigó Dios. ¿Ya ven? Lo disfruta uno. Ya lo castigó Dios. Pero el cristiano no debe de disfrutar por el mal del otro. Al contrario, el apóstol Pablo dice que venzas con el bien el mal. Si algo está ocasionando algo de eso, ira en tu vida, incomodidad en tu vida, acuérdate de que Jesús es tu Señor y de que Él llevó todo eso en la cruz por ti. No permitas que llegue a tu corazón ese deseo de venganza, porque aún el que dice se lo merecía. Dios lo castigó. Es un deseo de venganza que hay en uno.
y que en ese momento lo está sintiendo. Y nosotros los cristianos, si de veras somos cristocéntricos, debemos de luchar contra esos deseos, poniendo esos deseos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una oportunidad de esas toca tu corazón y no te entristece y sientes alegría, sientes que los deseos de venganza tuyos están siendo satisfechos, quiere decir que aquello que tú dijiste, pudiste haber dicho con anterioridad, pero lo disculpo, lo perdono, quiere decir que nunca perdonaste. ¿Qué quiero decir con todo esto? A veces alguien nos hace algo. La Biblia nos enseña que debemos de perdonar. Y puede alguien lastimarnos, pero nuestra reacción debe de ser de perdón, de amor. Pero si después de haber dicho, lo perdoné, de haber pensado, lo perdoné, le pasa algo a esa persona y dice, eso es porque se lo merece. Si hay eso en tu corazón, no has perdonado. ¿Y qué es lo que impide que perdones? La ira. ¿Qué es lo que impide que ames a tu prójimo? La ira. Lo que tengas contra él. ¿Qué es lo que impide que avances de una manera adecuada en el camino de Dios? Que crezcas espiritualmente. La ira. Lo que te molesta. Es que me molesta esto, es que me molesta lo otro, es que me molesta ese, es que me molesta esa. Eso impide tu crecimiento espiritual y Dios no quiere eso. ¿Cuál es el deseo de Dios? Usted lo ve en Efesios 4:12, cuando dice crecer hasta la estatura y plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, Dios quiere que tú crezcas. Por eso la iglesia se preocupa en que tengas todos los estudios que son necesarios para que tú crezcas. Que lo estudiaste hace 5 años, vuélvelo a estudiar. Porque eso me da crecimiento, me da madurez. La segunda o tercera vez que veo lo mismo, lo entiendo mejor. Y eso es lo que me permite crecer. Allí en Pedro, en segunda de Pedro, el mismo apóstol dice que las mismas enseñanzas del apóstol Pablo son difíciles de entender, que los indoctos, es decir, las personas que no las estudian, y los inconstantes, los que de vez en cuando la estudian, tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es lo que me lleva a mí muchas veces a ser indocto? A que algo me ha enojado y no quiero aceptar la enseñanza de mi hermano, a quien Dios ha llamado para hacerlo. ¿Qué es lo que hace que yo sea inconstante? A que algo que dijo mi maestro, el que me está enseñando, no me gustó. Entonces ya no voy a ir. Todo eso es consecuencia de la ira. Y Dios no quiere que vivamos airados. Y hasta Él, cuando los apóstoles, los discípulos mencionaban la ira de Dios, deja lugar para la ira de Dios, el día de la ira de Dios, se está hablando a que en esos momentos Dios va a aplicar la justicia de la que Él ha hablado desde Génesis hasta Apocalipsis. Allí está hablando de esas cosas. Pero también en los versículos 13 al 16 de aquí mismo, del 35, vamos a leer. Pero yo cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Es decir, ¿cuál debe de ser mi reacción ante esas situaciones de aquellos que pudieron haberme provocado a ira? Afligí con ayuno mi alma. Cuando dice me vestí de cilicio, es lo que hoy decimos nosotros, oro por ellos, pero oro con sinceridad. Me preocupo por ellos.
No importa qué lugar ha llegado a ocupar en mi vida, pero me preocupo por ellos. Porque el primer mandamiento que debo de obedecer, además de amar a Dios, es amar a mi prójimo. Entonces, esto lo están diciendo de esta manera. Cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma. Era tanto mi deseo de que aquella persona, aquello que me molesta, cambiara, que afligí con ayuno mi alma. Y sigue. Y mi oración se volvía a mi seno, es decir, oraba desde lo más interno de mí, desde el seno es esta parte de nosotros. Mi oración era de corazón, es lo que está diciendo. Como por mi compañero, como por mi hermano me andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Que aun cuando reciba ese tipo de reacciones, el versículo 13 y 14, bueno, el 13 básicamente, el 14 también, porque habla de que se humillaba uno enlutado y que obedecía lo que Dios le tenía que decir cuando habla como de mi madre. Obedecía lo que Dios me tenía que decir para que yo hiciera el ayuno, para que yo ore, para que yo interceda por ellos, por aquellos que producen cierta incomodidad en mí. Porque cuando yo dejo que la incomodidad que se produce en mí anide en mí, el que se está haciendo daño soy yo mismo, es usted mismo, porque deja que anide en usted. Le retira la palabra a su prójimo, como si con eso le hiciera daño a su prójimo. Y cuando le retira la palabra a su prójimo, usted está irado. Usted está irado. Y si le retira la palabra a su prójimo, usted está en rebeldía. Porque Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay varias palabras que nos enseñan lo que el verdadero cristiano debe, cómo el verdadero cristiano muestra un amor genuino. Si puede, por favor, vaya anotándolo. Vea, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Si no termino hoy, termino la otra semana. No nos preocupemos mucho. Pero Dios, que es rico en misericordia, en otras palabras, nos está diciendo que si la riqueza de Dios es la misericordia y yo soy participante de la riqueza de Dios, yo también debo de ser misericordioso. ¿Y qué viene siendo la misericordia sino entender la situación en la que está mi prójimo, independientemente de lo que esté causando en mis emociones? Puede ser que mi prójimo también esté desesperado y me agarra a mí desesperado. Y en vez de resolver la situación, acabamos peleándonos los dos. No es ese el corazón de Dios. La misericordia quiere decir entender la situación y hacer algo por eso. Dios entendió nuestra situación pecaminosa e hizo algo. Mandó a Jesucristo por ti. Tuvo misericordia, dice, porque entendió la situación. Él sabía que no nos hizo para el pecado, pero pecamos. Por eso mandó a Jesucristo. Entonces, si misericordia es eso, nos está diciendo que si tenemos en nuestra vida la riqueza de Dios, debemos entonces también ser misericordiosos. En otras palabras, entender la situación de mi prójimo y hacer algo. Pero no hacer algo para acabarlo, como se dice mucho, hacer leña del árbol caído. No es eso. Sino hacer algo para ayudar y salgamos juntos
de ese lugar. No es fácil, pero eso es lo que nos dice la Escritura. Vea lo que dice. Ahora vea, voy a agarrar el Salmo. Salmo 117, 2. Tengo varios versículos en realidad, pero voy a agarrar uno de cada uno. Salmo 117, 2. Salmo 117, 2. Solo tiene 2 versículos el Salmo, pero es lindo. Dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová. Amén. Es para siempre. Aquí ya habla de misericordia, pero ya hablamos de eso. Pero ahora habla de fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Cuando le tienes fidelidad a Dios, se manifiesta en tu relación con tu prójimo. Ya hablamos de las relaciones. Se manifiesta en tu relación. Eres fiel también con tu prójimo. Y la fidelidad se manifiesta en honestidad. Aunque, no, sí está bien. Se manifiesta en honestidad. En la claridad de sentimientos, en la claridad de expresiones, en la forma como yo me dirijo. La fidelidad quiere decir una relación que se asemeja a la fidelidad de Dios con nosotros. La única manera en que nosotros vamos a experimentar la justicia de Dios es en el juicio final. Pero para aquellos que no lo recibieron como Señor, porque para los que lo recibieron, y lo dice ahí en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, ¿se acuerdan? Y yo te daré la corona de la vida. Para Dios la fidelidad es muy importante. Y aquí en el Salmo lo dice, y la fidelidad de Jehová, de Dios, es para siempre. No es que soy fiel ahora y ya porque ya estoy airado en contra tuya, ya no te soy fiel. Ya no soy tu amigo. Ya no eres mi prójimo. No hay esa opción en las Escrituras. No hay esa opción para el que verdaderamente es cristiano. No lo hay. Vea también el Salmo 112, 9. Nada más vaya unas páginas atrás. En el versículo 9 dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. La justicia. ¿Cuál es la justicia que yo debo de aplicar cuando estoy airado? ¿O cuál es la justicia que yo debo de buscar cuando estoy airado? La justicia de Dios, no la justicia humana. La justicia humana puede ser comprada, la de Dios nunca. La justicia humana está revestida de emociones. Reaccionan los que juzgan con emoción y reaccionan según como se sientan en ese momento. Pero la justicia de Dios es, como lo dice el mismo nombre, es justa, es correcta, es perfecta. Entonces Él nos pide que busquemos también la justicia. Vea Efesios capítulo 2, versículo 7. En Efesios capítulo 2, versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bondad, bondad. Y la bondad es ser bueno. Hay quienes dicen, bueno, una cosa es ser bueno y otra es ser alcahuete. La bondad se manifiesta cuando se aplica la justicia de Dios. Cuando Jesús perdonó a aquella mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio y le dijo, ni yo te condeno, lo que estaba funcionando era su bondad. Y nos estaba mostrando a nosotros que la bondad existe también en el ser humano. Existe también en usted. Pero usted tiene que vivir
tiene que pedirla. Vea también Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Si estoy yendo muy rápido, anótelo por favor. 33, 27. Allí en el capítulo 33, en el versículo 27, la palabra de Dios nos dice: el eterno Dios es tu refugio. Si te sientes acosado, si te sientes atribulado en un momento dado, recuerda que Dios es tu refugio. De entre este versículo y el que está en el capítulo 11 de Mateo, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis atribulados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos entender que Dios quiere que nosotros encontremos nuestro refugio en Él. Vea también Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Es decir, allí en Santiago capítulo 1, versículo 15, nos está diciendo que antes de que podamos concebir el pecado, el 15 viene siendo la conclusión de todos los versículos anteriores donde se está leyendo. Antes de que llegue a la conclusión el pecado, está la bendición de Dios, del Espíritu Santo, que me ha dado para que yo pueda vencer el pecado. Y si la ira es pecado, es producto también de mi concupiscencia, y le estoy dando cabida en mi mente, le estoy dando cabida en mi vida, y eso es pecado, y yo debo de vencer todo ese tipo de situaciones. Dios me ha bendecido de tal manera que yo puedo evitar llegar hasta este estado. Y cuando nos lo presenta, no nos lo presenta en el sentido directo, sino también nos lo presenta en el sentido de que puede ser evitado. Nos da a conocer a lo que podríamos llegar, pero que antes de llegar hemos recibido la bendición. ¿Y la bendición dónde está? En aquella promesa que Jesús hizo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso quiere decir que sí, si usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, usted y yo estamos capacitados para poder vencer la ira. ¿Va a ser un poco difícil alguna vez? Sí, es cierto. Nada es fácil, porque no es fácil ser obediente. Y solamente se puede vencer la cuestión de la ira con obediencia. La obediencia a nuestro Dios. Y Él va a hacer el resto. Y también debemos de pensar que tenemos vida eterna. Juan 10:10, donde dice que tengan vida en abundancia. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10, anótelo. Y también nos dice allí en Juan capítulo 8, versículo 12, que somos luz. Es decir, se ve lo que tú estás mostrando. Si estás enojado, si estás frustrado, si estás airado, que se ve. Aunque digas que no es nada, se ve. ¿Por qué? Porque somos luz, damos a conocer lo que tenemos, se ve. Y a veces se ve con una mirada, puede ser que haya alguna situación y uno se queda esperando a ver si hay una situación. Y eso sí se puede ver, es lo que quiero decir. Todos estos son enseñados
como atributos trascendentes de Dios. Es decir, los atributos trascendentes de Dios son lo que Dios tiene y que puede ser desarrollado en nuestra vida. Hay otros atributos intrascendentes de Dios, es decir, no trascienden de Él a nosotros, como lo que es la presencia en todos lados, la omnipresencia, como lo que es la omnisciencia. Todos aquellos que llevan omni son atributos intrascendentes de Dios. Y cuando estudiamos lo que son los atributos de Dios, que son estos que acabamos de leer, son atributos trascendentes, quiere decir que Dios nos está mostrando que aquello que Él es puede ser practicado en nosotros. Y que debido a eso es que nosotros tenemos y estamos en la capacidad de poder sobrepasar la ira. Dos cosas y termino con eso. Uno, el mundo se alegra cuando el cristiano sufre. Yo lo veo constantemente. Como a la gente, lo veo en noticias, lo veo en ciertos spots que ponen en Facebook. Veo a la gente, a muchos cómo se alegran cuando el cristiano sufre. Esa es una de las cosas. O sea, se alegran en la adversidad. Por eso vemos allá en el versículo 15 de Salmo 35, la alegría. Ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. El mundo se alegra cuando ve que el cristiano sufre, pero se enoja cuando el cristiano le va bien. Por eso encontramos allí en el versículo 16, al final, crujieron sus dientes. Se alegra cuando tú sufres. Se alegra cuando ve una iglesia que se está peleando. Se alegra cuando ve a dos cristianos que se están ofendiendo. Y sufre cuando ven una iglesia sólida. Sufre cuando ven a dos cristianos luchando por permanecer juntos. El mundo sufre esas cosas. Y es lo que nos está diciendo aquí el salmista. Por eso debemos como cristianos luchar. Porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Debemos de luchar por mantenernos juntos. Debemos de luchar por caminar el mismo camino solo hay un camino hacia el reino de Dios y ese camino es Jesucristo. En otras palabras, tú conoces a Jesucristo cuando sigues lo que Él te ha dicho. Pero si hay algo en tu vida que sigues y que Jesucristo no te ha dicho y que va en contra de lo que Él ha enseñado, no estás siguiendo a Jesucristo. Necesitas regresar. Y este mensaje es para eso, para que regreses a donde debes de ir, para caminar junto con Jesucristo rumbo hacia el reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de ti. No que te andes peleando con los demás, ni andes teniendo diferencias con los demás. Quiere que te unas a los demás y todos agarrados de la mano lleguen hacia el reino de Dios. Y la segunda parte de estos dos puntos, en una competencia, lo vi por internet, es una competencia de niños con necesidades especiales. Pusieron a correr, creo que eran como 20 metros, a niños que tenían síndrome de Down. Y empezaron a correr ellos, estaban hasta divertidos corriendo. Y de repente uno se tropieza y se cae y empieza a llorar. Entonces los otros que ya se habían adelantado, oyeron el llanto, se detuvieron, vieron al caído y vinieron corriendo. Todos lo ayudaron a levantarse y entre todos lo llevaron a la meta. Y todos entraron a la meta. Y dice lo que aparece en ese informe que a mí me llegó, que toda la gente que estaba en el estadio se puso de pie a aplaudirles. Y yo me puse a pensar, pienso que Dios quiere que seamos así, que si alguien se cae, vayamos todos, lo levantemos y sigamos caminando juntos
hacia ese horizonte de sentido que es el reino de Dios. Eso significa la unidad de Dios en la iglesia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando dice airaos, pero no pequéis, se está refiriendo a que no dejemos que la ira nos controle, nos domine, a que airados tomemos de las peores decisiones que podemos tomar, a que airados digamos vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no es lo que Dios quiere. Que podemos airarnos en un momento, sí, pero no dejes que eso lastime tu relación con Dios al lastimar tu relación con tu prójimo. Dios te ama, Dios nos ama. Y Él ha hecho todo lo posible para que nuestra relación con Él no se rompa. Y lo que Él hizo fue dar a Jesucristo para que nosotros lo sigamos como nuestro único y suficiente Salvador. Dios te ama. Y dio a Jesucristo para que tú lo sigas como tu único y suficiente Salvador. ¿Qué vas a hacer? Hoy, en el nombre del Señor, yo te llamo y llamo a cada uno de nosotros a que nos levantemos de donde estemos, de donde estamos. Acércate a tu prójimo, dale la mano. Y si puedes decirle unas palabras de amor, díselos. A ver si tienes ese poder. Y yo te digo, sí lo tienes. Y se llama Espíritu Santo y está en tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos a salir de donde estemos, Padre Santo, y que todo lo que hagamos honre y glorifique tu nombre. Bendice a tu iglesia, levanta a tu iglesia, Señor, engrandece a tu iglesia y sosténla como lo has hecho hasta ahora, Señor, para que esta sea la luz en esta comunidad, para que sea luz en la comunidad donde están aquellos hijos tuyos que nos están escuchando y que pertenecen a otra congregación. Bendícenos, Señor, y danos la oportunidad de la vida, danos la oportunidad de la práctica del amor, danos la oportunidad, Señor, danos la oportunidad de que todos podamos caminar juntos, tomados de la mano hacia tu reino. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu bendición. Dejamos todo lo nuestro en tus manos, Señor. Fíjate en los que nos rodean, Señor, y ayúdanos a nosotros. Pero sobre todo, danos más, cada vez más de tu amor por aquellos que te necesitan tanto, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.